gusto, a su plan, a sus intenciones, como Él quiere. Entonces vimos el inicio de la Iglesia Católica, 312 con Constantino. Todo lo que podemos ver, hermano, yo estoy convencido que es así. Nunca fue con los apóstoles, nunca fue con Jesucristo. Número 2, el Papa de la Iglesia Católica. ¿Quién es? Dice aquí Wikipedia, si usted busca en Wikipedia, el obispo Ciricio, se llama él, fue el primero en ser llamado el Papa. El primero en ser llamado el Papa. ¿En qué año? 384. Él fue llamado el Papa. Él era el Papa hasta 399. ¿Okay? So, no pocos años después, unos pocos años después, perdón, siguió otros hombres encargados de la Iglesia Católica, y el primero en decir yo soy el Papa, el encargado, fue Ciricio, se llama él Ciricio, en el año 384. ¿Okay? La palabra Papa o el Papa, la frase significa Papa, pero procede del griego. Ojalá que le digo bien. Dice en griego papás o papas. ¿Okay? Significa papá o padre. Y viene, hermano mío, del sitio web católico.net. Católico.net. Es lo que ellos dicen. No es algo que yo inventé. ¿Sí? ¿Quiere ser papa o el padre? Siempre, hermano, se me hace muy raro que la Biblia dice claro y directo que no debemos llamar a ningún hombre papá. Así es. Amén. Dice la Biblia. Amén. O padre, así. Papá. Entonces, hermano mío, yo no debo andar diciendo al sacerdote padre o papá o algo así. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. Todo lo que la Biblia dice, la Iglesia Católica hace al revés. Así es. Y no tendrás dioses ajenos delante de ti, en Éxodo 20. Y luego, ¿qué pasa? Adoran a las imágenes. Así es. Si fuera Iglesia de Cristo, no haría cosas así. Amén. ¿Sí? O si fuera la Iglesia de Cristo, no haría la Iglesia así. Amén. Webster 1828 es un diccionario bíblico, perdón, es un diccionario, y Webster era cristiano. Él dice que significa la palabra o la frase del Papa, el obispo de Roma, la cabeza de la Iglesia Católica. Pero vamos a Colosenses 1:18 y a ver quién es la cabeza de la Iglesia. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia de Jesucristo? Vamos a Colosenses, por favor. Hay una sola persona que es cabeza de la Iglesia de Jesucristo, y no es el Papa. Amén. Colosenses 1:18. ¿Ya estamos? Dice, y Él es la cabeza, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesucristo, hermano mío, es la cabeza de su iglesia, no el Papa. ¿Okay? Vamos a Efesios, por favor. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Dice Efesios 1:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus manos, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién? Dios. Dios hizo Cristo la cabeza de la iglesia, el encargado de todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, fíjense bien, y lo dio por cabeza. ¿Quién lo dio? Dios. ¿Sí? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, no el Papa, no un hombre, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces no hay iglesias universales, hay iglesias, hermano mío, locales. Cada iglesia local, los miembros forman el cuerpo de Cristo. Por eso hay dedos, hay pies, hay oídos, hay ojos. O sea, ¿qué significa? Que Dios ha dado a cada uno de nosotros un don específico que debemos utilizar en la iglesia de Jesucristo. Amén. No todos van a predicar, no todos van a enseñar, no todos van a cantar. Cada quien tiene su habilidad. Usted dice, ¿cuál es mi habilidad? Yo no sé. Dios le va a enseñar. Pero cada quien tiene su don o habilidad, si quiere decir. Y debemos utilizarlo para el honor y la gloria del Señor. Amén. Pero eso no significa ganancia de almas.
Porque hay hermanos que dicen, yo no tengo el don de ganar almas. No, perdón, ese es un mandato. Amén. Eso no es un don, eso es un mandato que debemos hablar a la gente de Cristo. Amén. Amén. Dice Efesios 5, por favor, 23. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, Cristo es la cabeza de cada iglesia local. Cristo es la cabeza, no el Papa. Él no es cabeza, Él no es autoridad. Él no puede decir nada a nosotros, hermano mío. Él no puede, Él no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Ni con la iglesia de Jesucristo, Él no tiene nada que ver. Entonces, Cristo es la cabeza solamente de su iglesia, de las iglesias locales. ¿Okay? La iglesia católica entonces enseña también que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Alguien ha escuchado eso? Amén. El Papa es el vicario de Cristo. Amén. Amén. ¿Quién ha escuchado eso? Levanta la mano para que entiendan. ¿Okay? El vicario de Cristo. Bueno, yo busqué la frase. ¿Qué significa? La frase vicario de Cristo significa, ¿verdad? Dice católico.com que es un título del Papa que implica su primacia suprema y universal, tanto de honor como de jurisdicción sobre la iglesia de Cristo. Ajá, ¿en serio? Oh, Él es la autoridad suprema o suprema sobre la iglesia de Jesucristo. ¿De dónde dice eso en la Biblia? Así es. ¿Ah? ¿En dónde dice eso? Entonces, hermano mío, ya apenas leímos quién es la autoridad. Es Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. Entonces, hermano, la palabra primacia para mí fue una palabra rara y una palabra nueva para mí. Y fui buscando en un diccionario normal. Dice que primacia significa preeminente, más importante de. ¿De quién? De todos. El jefe, el mero mero, el gerente. ¿Sí? Más importante de todos y significa también primero. Número 1. ¿Quién es el número 1 de la iglesia de Jesucristo? Cristo Jesús. No el pastor, no los hermanos, no los diáconos, no el tesorero, es Jesucristo, es el primero. Entonces cuando uno toma el lugar de Jesucristo, eso es algo diabólico. Porque el diablo quería quitar a Dios de su trono y tomar su lugar. Eso es algo diabólico. Eso no es de Dios. Y luego, hermano, cuando se pone ya también en el lugar primordial, Él está diciendo, hey, yo soy más importante que Él. ¿Ah? O igual que Él. ¿Verdad? Pertenezco yo en el lugar de Jesucristo. Yo soy, dice, vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Usted puede buscar, hermano, en católico.com. Webster 1818, el mismo diccionario dice, ¿qué significa la frase vicario de Cristo? Dice, en un sentido general, una persona delegada o autorizada, para desempeñar las funciones de otro o de otra persona. Un sustituto en el cargo. Entonces la Iglesia Católica cree que el Papa también es el sustituto o en lugar de Cristo aquí en la tierra y que Él tiene todo el poder supremo en enseñanza, legislación o entre los sacerdotes en la iglesia. Viene también de católico.com. Ellos dicen así. Él es quien manda. Si Él dice así, un sacerdote tiene que hacerlo. Yo estaba, cada ratito, hermano, hay noticias de Él. El Papa sale y Él dice, ¿sabe qué? Está pensando a ver si es bíblico que los sacerdotes se casen. Yo digo, ¿son hombres? Son hombres. ¿Tienen necesidad de casarse? Tienen necesidad de casarse. Pues déjalos casar, porque no está en contra de la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que dice que el sacerdote no puede casarse? Los sacerdotes del Antiguo Testamento andaban casados. ¿De dónde sacan eso? ¿Me está escuchando, hermano? Y muchos de los sacerdotes, perdóname, los agarran siendo pedófilos. O yo he leído historias donde las monjas salen embarazadas. Yo digo, es hombre, necesita casarse, déjalo. ¿Quién es él para decidir que sí o que no?
¿Me está escuchando, hermano? Amén. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Él no es cabeza de nadie, hermano. O tal vez de su grupo, pero no de la iglesia de Jesucristo. Amén. Así es. Entonces dicen ellos que Él es autoridad. La autoridad es no solamente en fe y morales, pero en la disciplina y en el gobierno de la iglesia. Él tiene la palabra final. En otras palabras, ¿quién tiene la palabra final? Dios en su palabra. Amén. Jesucristo, Él es Dios. Aquí está, hermano, toda la enseñanza que necesitamos nosotros. Amén. La palabra final de todo es la palabra de Dios. Amén. Amén. No un libro, no un señor, no alguien que nos dice algo, es la palabra de Dios. Amén. Eso es todo. Entonces quiero enfatizar otra vez que Jesucristo es cabeza de su iglesia y de todas las iglesias locales que son de Él. No hay sustitutos, no hay alguien más que puede tomar su lugar aquí en la tierra. Y dice la Biblia que Dios ha puesto todo en sus manos. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Dios ha puesto todo en las manos de Jesucristo, no en las manos de un hombre. Vamos a Efesios 1:19. ¿Ya estamos? Efesios 1:19 dice igual la grandeza de su poder, excelente palabra, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole, dice, ¿a su qué? A su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de Jesucristo. Cuando Él resucitó, hermano, y luego se fue al cielo, Dios lo puso a su lado derecho, hermano, allá en el cielo. ¿Cuál es el lugar de poder? Amén. El encargado de todo Amén. es Jesucristo. Amén. Es su mano derecha de Dios. Dios ha puesto todo en sus manos y bajo sus pies. Entonces, hermano, dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que es que se nombra no solo en este siglo sino también en el ¿qué? En el Venidero. Venidero también, hermano. Cristo es el supremo, Cristo es el encargado, Cristo es el jefe, hermano. Amén. Dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, otra vez, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, hermano mío, es el encargado de todo. Dios le ha puesto encargado de todo. Vamos a 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 15. Amén. 1 de Corintios 15. Amén. Yo espero que estas lecciones le ayuden, hermano, a poder hablar con los católicos y no para pelear, hermano. Yo no estoy enseñando eso para que peleamos Así es. o discutimos o nos enojamos o hermano, me imagino que va a haber en el transcurso de estas lecciones va a haber 10 o 15 lecciones. Me imagino que va a haber visitantes, pero no estamos aquí para pelear o no para discutir. El asunto es que las lecciones son para nosotros de la iglesia, ¿verdad? Para que podamos aprender algo acerca de las iglesias demás y que Dios nos convence cuál es la iglesia de Jesucristo. Amén. Eso es todo. Hay una nomás. Amén. No hay razón por la cual tener 10 Así es. diferentes. Así es. Es como Biblia. No hay razón por lo cual, tal vez ustedes no saben eso y eso está. A veces yo digo es mejor que no saben, pero a veces digo no, es malo que no saben. Pero hermano, yo he estudiado por muchos años desde que yo fui salvo acerca del asunto de la Biblia que yo no voy a usar ninguna Biblia si no estoy convencido de esta palabra de Dios. Amén. No voy a usar. Amén. No importa lo que los pastores dicen. Amén. Si yo no estoy convencido por parte de Dios que la Biblia que usamos es la palabra de Dios, no la voy a usar. Amén. Entonces, después de estudiar, primeramente en inglés, la King James, que es la Biblia, porque es mi madre, ¿cómo se llama? Mi idioma materno. Entonces, estudiando el inglés, yo estoy convencido que la King James es la palabra de Dios. Amén. Viene de los originales, los rollos, los papiros. Y luego estudiando acerca de las 60, también igual, que es la palabra de Dios que viene de los originales. Amén. Tal vez uno dice, para mí no me importa, ¿ok? Entonces, si usted va a construir una casa, ¿quiere el plan original de un hombre o una persona que sabe construir casas? ¿O quiere una Biblia donde se quitaron instrucciones aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y usted tiene que adivinar cómo hacerlo? ¿Ah?
Las Biblias demás quiten el nombre de Cristo, quiten el nombre de Dios, quiten el nombre o quiten la sangre de Cristo, versículos enteros. Ya hay Biblias hoy en día que enseñan que Dios es una mujer. ¿Me está escuchando? Dios, hermano, ni es los dos, pero Cristo es Dios y Él está en forma de hombre. ¿Sí me está escuchando? Está en forma de hombre. Entonces, Dios no es una mujer. O perdón, una mujer. Entonces, ¿en dónde estamos? En Corintios 15. Gracias, hermano. Yo andaba bien animado por eso. Y bueno, dice 1 Corintios 15, 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa, dice, aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces todo fue dado a Él. Todo fue dado a Jesucristo. Todo está bajo sus manos, hermano. Él es el encargado de todo. ¿Ok? Él es el encargado de todo. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo a su iglesia? Mateo 28. Cristo mismo dijo que todo está en sus manos. Amén. Mateo 28. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 18, perdón. Mateo 28, 18. Cristo mismo dice a su iglesia. Cristo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Cristo es mentiroso? No. ¿Su palabra es mentirosa? No. Dios ha puesto todo en sus manos. Él es el encargado de todo. Y cualquier persona que viene y dice, ¿sabe qué? No, yo reino, yo puedo, yo indico cómo debemos hacer las cosas. Mira, la Iglesia Católica también usa la Biblia a veces, pero también usa los edictos del Papa, las reglas, las leyes, todo lo que él ha formado, o ellos han formado, a través de los años, como si fuera Biblia. ¿Ah? ¿Eso es bíblico? Eso no es bíblico de ninguna manera. No es bíblico de ninguna manera. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios ha dado a su iglesia unos hombres para ayudar a su iglesia. Vamos a Efesios 4.1. Efesios 4.1. Efesios 4.1. Entonces vamos a ver quiénes son los hombres que Dios ha dado a su iglesia. Efesios 4.1 a 12. Efesios 4.1 a 12. ¿Ya estamos? Dice Efesios 4.1, y yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya vimos esta porción de la Escritura. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso, y él está diciendo a la iglesia de Éfeso todo esto, hermano: un cuerpo de Cristo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación o salvación, un Señor, una fe, un bautismo, en la iglesia de Jesucristo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Y eso de que subió, que es, dice que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo Dios, ¿verdad? Dice, el mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros que profetas, ya no hay, ya se
se acabaron. Y a otros que evangelistas y otros pastores y maestros. Son los hombres que Dios ha dado a través de la historia de la iglesia de Jesucristo para edificar la iglesia, para ayudar a la iglesia. ¿Dice aquí Papa? ¿Sacerdote? No. No, la Biblia dice pastor, dice obispo, ¿verdad? Superintendente, hablamos de eso, que él es el encargado de todas las obras en la iglesia, el pastor. Entonces, los que han quedado son evangelistas, pastores y maestros. Dice el 12, el propósito de ellos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos nosotros, hermano mío, maduros en Cristo Jesús. No maduros en el Papa. No maduros en la fe de la Iglesia Católica. Maduros en la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado del inicio de la iglesia. Y usted puede buscar todo esto por internet. Ahí está. Okay. Hemos hablado de el Papa, ¿verdad? ¿Qué significa? Y que Cristo es la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Can you turn down the horizon, please? Número 3, hermano, para terminar. Solamente me falta 15 minutos. Yo quería traer 5 doctrinas, solamente 5. No 20, no 30. 5 doctrinas, 5 enseñanzas. Híjole, nomás me va a quedar con una. No hay tiempo. Tantas cosas que enseñan, hermano. Yo no sé cómo ellos ni pueden entender lo que enseñan ellos. ¿Me están escuchando? O sea, wow, es mucho, es mucho. Entonces, hermano mío, una doctrina que vamos a ver ahorita es la doctrina de la salvación. Lo más importante que todo. No hay que ver la aseguranza de la salvación, el bautismo, otras doctrinas de María. No hay tiempo para eso. Solamente vamos a ver hoy. Tal vez la semana que viene vamos a terminar las otras doctrinas para que podamos ver. ¿Okay? Yo saqué esta información de un lugar en inglés, se llama catholicscomehome.org o católicosvenganacasa.org. Creo que tienen en español también el sitio web. Usted puede hacer ya español y usted puede ver lo que yo vi en inglés. Entonces, la doctrina de la salvación, conforme al sitio web de los católicos, dice que la salvación de una persona es un proceso. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. Que es un proceso. Vamos a Romanos 8:24. Yo tengo versículos, hermano, para ir con la doctrina de ellos, para enseñar qué es correcto y qué es incorrecto. Ellos usan Romanos 8:24. Romanos 8:24. ¿Sí? Ellos usan Romanos 8:24. Es lo que ellos notaron allá en el sitio web, hermano. No es algo que yo inventé. Ahí está. Romanos 8:24 ellos dicen que es un proceso de la salvación. Dice aquí, porque en esperanza fuimos. ¿Oh sí? ¿Eso significa que es un proceso? ¿O dice en esperanza fuimos qué? Fuimos es una palabra presente, pasado o futuro. Pasado. Ya fue. Ya pasó. Cuando una persona es salva, es salva. No es un proceso. Porque si es un proceso, diría, seremos salvos. ¿Me está escuchando? No es un proceso. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, dice, ¿a qué esperarlo? ¿Está hablando de qué, hermanos? ¿No le parece a Hebreos? Capítulo 11, acerca de la qué? La fe. La fe. Aquí está hablando de la fe. La fe en Jesucristo, hermano. La fe en la salvación. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Está hablando de la fe, hermano. No está hablando de que es un proceso. Nunca dice la Biblia aquí, en Romanos 8:24, que es un proceso. Dice la Biblia, por la esperanza fuimos. Porque en esperanza fuimos salvos. Amén. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Ok? Ellos dicen que no solamente que es un proceso, dicen que el proceso empieza con el bautismo. ¿Ok? Primero de Pedro 3:20. Es el sitio, la cita bíblica que ellos apuntaron.
So, vamos a estudiar, hermano mío, los versículos que ellos nos dieron. Primero de Pedro 3:20. Primero de Pedro 3:20. Dicen ellos así, primero de Pedro 3:20, que es por el bautismo. Dice el 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. El agua salva. ¿Oh sí? Ok, Noé subió a un barco. Entonces, si el bautismo salva de como ellos dicen, pues necesitamos construir un arca y subirnos por el barco y esperar un diluvio. ¿Ah? No dice aquí que Noé fue bautizado. Eso no es por el bautismo, no. Nunca dice la Biblia es por bautismo. Ellos malinterpretan y malusan la palabra de Dios. Mira el 21, es claro, directo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero Dios pone en paréntesis la explicación o la definición de salva. No quitando las inmundicias de la carne. Inmundicias, pecado. El bautismo no quita el pecado de uno. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia ¿quién? Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo es un retrato de la muerte, sepultura de Jesucristo y lo que Dios ha hecho en nosotros. El viejo Juan murió, fue sepultado y resucitó el nuevo Juan en Cristo Jesús. Eso es todo. No es algo mágico, ¿cómo se llama? No es algo místico. Es algo sencillo. Y luego, hermano mío, dice la Biblia, no quitando las inmundicias. Ellos dicen que el bautismo, hermano, lave uno de sus pecados originales. Si es así, ¿en dónde dice así? Usan esta porción de la escritura para decir que sí. No. Perdóname, no. Entonces ellos dicen que el proceso empieza con el bautismo. Pero sigue, hermano, que uno tiene que nacer también de agua, ¿verdad? Para ser nacido de nuevo. Vamos a Juan 3:5. Hablando del bautismo. Vamos a Juan 3:5. Vamos a Juan 3:5. Malinterpreten la palabra de Dios. Y obvio, si no son salvos, no tienen el Espíritu Santo para ayudarles a discernir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es discernida por el Espíritu, ¿verdad? Entonces dice Juan 3:5. Si uno no es salvo, entonces no va a poder entender la Biblia hasta que sea salvo. Dice Juan 3:5, dice respondiendo Jesús, hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? De cierto te digo, el que no naciere de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No quiero ser feo, ¿verdad? Grosero, no sé, tal vez no comieron y tienen hambre todavía. Pero cuando el bebé está en el vientre de su madre, ¿está ya en un lugar seco o está en un fluido? Está en agua que protege al bebé. Eso es algo científico, ¿no? Por eso las mujeres dicen, el saco se quebró, dicen los americanos, my sack broke, or my water broke. Mi agua brotó, dicen en inglés, my water broke. ¿Verdad? El niño está en agua. Entonces Cristo dice, uno tiene que nacer primeramente, físicamente, y luego nacer del Espíritu Santo. Debe ser salvo. Debe ser salvo. Nacido de nuevo. No es algo difícil de entender cuando uno es salvo, pero cuando uno es salvo tal vez malinterpreta, malusa la Biblia. Amén. Eso no es por el bautismo. No es por el bautismo. Y luego ellos dicen que uno tiene que ser piadoso o piadosa. Vamos a Hebreos 12. Eso es algo nuevo para mí. Yo sabía del bautismo y muchas cosas, pero no sabía yo que ellos dicen que una persona tiene que ser piadosa.
Vamos a Hebreos 12, por favor. O sea, es el proceso que usted tiene que seguir, uno, no nosotros, pero uno tiene que seguir si quiere ser salvo conforme a la Iglesia Católica. Tiene que ser bautizado, tiene que nacer de nuevo, como ellos dicen, por bautismo, y tiene que ser una persona piadosa. Holy. Vamos a Hebreos 12, 14. ¿Ya estamos? Dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Entonces, para ser salvos, ellos dicen que uno tiene que vivir una vida santa o no verá al Señor. Pero hermano, ¿usted trató de vivir una vida santa antes de ser salvo? Si trataba, o no pudo. Yo no puedo. Nadie puede. Sin Jesucristo. Cristo, la Biblia dice para nosotros, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Y está hablando a sus hijos, no está hablando a los que no son salvos, porque es imposible que una persona que no es salva vivir una vida santa. Es imposible. Entonces, este versículo pertenece a los cristianos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, y no está hablando de ver al Señor, hermano mío, yo vi al Señor. Está hablando de ver al Señor trabajar en su vida. ¿Ah? Si no, mira, vivir una vida santa significa apartarse, hermano, del mundo, las cosas del mundo, y acercarse a Dios. Cuando se acerca a Dios, hermano mío, entonces verá a Dios trabajando en su vida, obviamente. Obviamente. Porque va a estar caminando con Él. No, es obvio, no es algo difícil de entenderlo. No digo para nosotros, yo digo para ellos. No es algo difícil, pero a lo mejor son salvos, ¿verdad? Y ellos no pueden interpretar bien la Biblia. Ellos dicen también que uno tiene que perdonar a todos para ser salvo. Tiene que perdonar a todos. Es directamente del sitio web de ellos, hermano. Yo, ¿cómo? Tienen una lista de cosas que tienen que cumplir para poder ser salvo. Por eso no van a ser salvos, la mayoría, porque quién sabe, eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Amén? Vamos a Mateo, por favor. Mateo 6:14. Mateo 6:14. No tiene nada que ver con la salvación, digo. No tiene nada que ver con la salvación. Es bíblico, sí, perdonar uno al otro, pero digo para la salvación. ¿Ok? Mateo 6:14. Mateo 6:14. ¿Ya estamos? Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hemos estudiado antes esta porción de la Escritura. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Número 1, aquí es el sermón del monte, donde Cristo se sentó en el monte y enseñó a su iglesia. No a todo el mundo, no fue para los que no son salvos. El sermón del monte fue para su iglesia, los que son salvos. Y dice que el cristiano debe, hermano mío, perdonar el uno al otro o Él no nos perdonará. Amén. Así es. No es para la salvación, nunca habla aquí de la salvación. De hecho, Cristo estaba enseñando a su iglesia la oración ejemplar. ¿Se acuerda? La oración ejemplar, ¿cómo orar? No cómo ser salvos. Wow, no saquen cosas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y bien raro. Ahora, ¿tienen hambre? ¿Nadie tiene hambre? ¿No le gustaría comer el cuerpo de Cristo y tomar su sangre? Pastor, esto está mal. Ok, vamos. Vamos a Mateo 19. La Iglesia Católica enseña para la salvación. Tiene que comer la sangre de Cristo comer la carne de Cristo y tomar su sangre. Y hermano, yo estaba leyendo un sacerdote, un sitio web de una iglesia de la Florida. El sacerdote dice claro y directo, es que es pan cuando empieza allá en el plato y cuando le pone la boca se convierte mágicamente en el cuerpo de Cristo. Yo digo, unos canibales. ¿Ah? ¿Eso no les suena raro? ¿Comer la carne de una persona?
y tomar la sangre. Déjame mencionar eso también. En el Antiguo Testamento, usted puede mirar en la ley, en Levítico, en otras porciones que dice que los israelitas, los judíos, no pudieron comer la carne con ¿qué? Con la sangre. Porque dice la Biblia, la vida está en la sangre. Es algo que Dios dijo, no. ¿Me está escuchando? No. Digo yo, hay otras razones por lo cual, como no, la sangre trae enfermedades. O sea, dice, yo nunca voy a comer carne asada. Por eso cocinamos la carne hasta que todo está muerto. Perdón. Yo tomé clases, hermano mío, de cómo preparar la comida antes. ¿Verdad? En unas clases que tuvimos y no me gustaba escuchar todo eso. Hay bacterias, hay gusanos, hay cosas en la carne y está en la sangre también. Y hay enfermedades en la sangre y por eso tenemos que cocinar todo bien para que se mata todo. Y usted dice, oh, desde ahorita vegetariano, no voy a comer nada de carne. Pero la carne con una salsita sabe bien. Amén. Dios dijo todo con acción de gracias. So, Señor bendiga esa carne que no me enferme. ¿Eh? Pero bueno, dice Mateo 19, 16. ¿Ya estamos? Mateo 19, 16. Dice la Biblia. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, porque está bien. Mateo, ¿qué dije? Mateo 19, 16. Ok. Dice maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sin uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, que más me falta. Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Algo está mal. Es excelente porción de la escritura, pero Cristo dijo claro y directo, y no me acuerdo de la cita bíblica, tal vez usted se acuerda, la cita bíblica con los apóstoles, los discípulos de Cristo. Muchos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron para atrás. En aquel momento es cuando Cristo estaba hablando de comer su carne. Él dijo, el que no come mi carne, el que no toma mi sangre. Y la Iglesia Católica toma esta porción de la Escritura como si fuera algo literal. Cristo no está diciendo, cortes un pedazo, quieres una uña, ¿verdad? ¿Te gusta el filete? No sé, no estaba buscando o diciendo así, ¿quieres un riñón? ¿Un estómago? ¿Verdad? No. La carne de Cristo representa ¿qué? ¿Qué representa la carne de Cristo? ¿Ok? Déjame preguntarle eso. En la cruz, Cristo llevó el pecado ¿en dónde? En su cuerpo, dice la Biblia. Cristo llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en su cuerpo. En el madero, en la cruz. ¿Ah? ¿Verdad? Y luego la sangre de Cristo, ¿qué representa? ¿Qué representa la sangre de Cristo? Nadie sabe. Híjole. ¿Y dónde hemos estado ya por muchos años? Comiendo pan y tomando café. Entonces, la sangre de Cristo, hermano mío, pagó por nuestros pecados. Él derramó su preciosa sangre. Dios requirió a un pago ¿de qué? De sangre. Él es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento derramaron la sangre de becerros, de corderos, de animales, quienes representaron a Cristo. Entonces Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el único que era perfecto, pagó una sola vez y para siempre para nosotros. ¿Con qué? Con su sangre. Porque fue el pago que Dios requirió, que Dios pidió. Un pago de sangre de una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo habla a su iglesia y Él dice, ¿sabe qué? Cada vez que lo hace, ¿verdad?
Él los partió pan sin levadura, ¿verdad? Y luego el jugo, no era vino, jugo, usted busca la palabra vino, y 99 de las veces en la Biblia significa jugo, no fermentado. Entonces, él dijo, cada vez que ustedes tomen el pan y el jugo de uva, es para recordarles de lo que voy a hacer. Mi cuerpo y mi sangre. Es todo, hermano, no es algo, algo místico, algo mágico. Es simplemente, hermano, nosotros tomamos la cena del Señor. ¿Cuál es? Es un tiempo de recordar el cuerpo, lo que Él hizo por nosotros, llevando nuestros pecados en su cuerpo, y también su sangre que pagó por nosotros. Eso es todo. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. Pero nunca dice la Biblia que es comer su carne o su sangre, o que es algo literal. Vamos a ver, ¿dónde está? Mateo 26, 26. ¿Mateo qué? 26, 26. Mateo 26, 26. Yo apunté bien, ma. Ese versículo que yo busqué ayer, pero, ay Señor, yo apunté bien mal. Mateo 26, 26 dice. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y le bendijo y partió. Está hablando aquí de la cena del Señor. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi ¿qué? Cuerpo. Hablando del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi ¿qué? Sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Es sangre o fruto de la vid? Es el jugo de uva, hombre. No era sangre literalmente. Él dice, no beberé más de ese fruto de la vida hasta aquel día en que le beba, dice, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. No es algo difícil de entender. Malinterpreten, mal usen la palabra de Dios para su conveniencia, para su plan. Así es, hermano. No es la porción que yo ando buscando, pero si usted se acuerda más tarde, Cristo dijo bien claro, directo, comer mi cuerpo, tomar mi sangre. Los discípulos dijeron, porque había más discípulos que los 12, y ellos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Usted busca ya en su teléfono, cuando tiene chancita, va a salir la cita bíblica. Yo apunté, hermano, yo puse Mateo 19 a 16, pero no es. Entonces, la Iglesia Católica dice otra vez que es un proceso, la salvación. También parte del proceso, dice el sitio web de catholicscomehome.org, dice que también incluye no solamente, hermano, el bautismo, ser nacido de nuevo de agua, tiene que ser una persona piadosa, perdonar a todos, comer la carne y la sangre de Cristo, pero también tiene que seguir a los 7 sacramentos. ¿Alguien sabe cuáles son? Tal vez ustedes fueron a la Iglesia Católica, yo nomás he ido una vez, 2 veces. No aprendí nada. Yo dije, wow, ya todo terminó. Porque yo en una iglesia bautista dura mucho más que eso, ¿verdad? Yo no era salvo, pero de todos modos yo sabía que duraba más. Bueno, 7 sacramentos, ¿ok? 1, el primero es el bautismo. 2, la reconciliación. Quiero mencionar esa palabra también. Algunas personas, desde que llegamos aquí, nos han hablado de eso. Tengo que reconciliarme. Esa no es una palabra bíblica. Esa no es una palabra que usamos. No vamos a usar esa palabra. La palabra correcta es arrepentirse. Uno se arrepienta para la salvación de su pecado. Y cuando uno está mal con Dios, se arrepienta de su pecado y arregla cuentas con Él. No reconciliarse. Ahora la Biblia dice, Dios trajo mi mente, hay un versículo que dice que nuestro ministerio es ministerio de la reconciliación, que significa traer a la gente a Cristo Jesús para que sean salvos. Pero yo no voy a usar este término, ¿ok? Entonces, también la Iglesia Católica usa aquel término, la reconciliación.
Ahorita no vamos a estudiar todo eso, ¿ok? Lo que significa cada sacramento. También a ver si puedo decir la palabra correctamente, la Eucaristía. Eucaristía, ¿verdad? Eucaristía. Ajá. ¿Cómo se llama? Eucaristía. Es una palabra difícil. Es difícil en inglés también, es Eucharist. Eucharist en inglés. Entonces, ¿de qué habla? El pan y el vino. ¿Ok? El pan y el vino. Dicen ellos, para ir al cielo, bautismo, tienes que reconciliarse con Dios, tienes que tomar también el pan y el vino. Ellos toman vino, se quieren emborrachar, ¿verdad? El vino no se cree, pero tomen vino, literalmente. También hablan de la confirmación, ¿verdad? De la confirmación, eso no está en la Biblia. Hablan también del matrimonio. El matrimonio también es el proceso de la salvación. Son los que no están casados, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿No pueden ser salvos o qué? Eso que enseña de este sitio web de católicos. Y también, hermano, tiene que ungir los enfermos y seguir los órdenes santos. ¿Quién ha escuchado todo eso? Para ver, bautismo, reconciliación, ¿cómo? Eucaristía. Eucaristía. Eucaristía, o sea, la confirmación, el matrimonio, ungir los enfermos y seguir los órdenes santos. ¿Quién ha escuchado eso? Levanten la mano. De la Iglesia Católica. Bueno, son en inglés, tal vez en otro país es diferente, ¿verdad? La Iglesia Católica tal vez enseña otra cosa. Pero en inglés, de los sitios web en inglés, hermano, así enseña la Iglesia Católica. ¿Ok? Que uno tiene que servir también, es lo que significa. Seguir los órdenes santos significa servir. Tienes que servir en la iglesia o también no puedes ser salvo. Yo estaba leyendo, voy a terminar, hermano, el tiempo se acaba. Yo estaba leyendo un sitio web que dice preguntas y respuestas para católicos. Oh, excelente, yo quiero ver las respuestas. Dice, los protestantes. Puedo decir primeramente, yo no protestaba nada. Yo no soy protestante. Protestante es lo que ellos, los católicos, dicen que somos los bautistas, metodistas, presbiterianos, porque ellos dicen que bautistas salimos de ellos o de ella, de ninguna forma. Yo no. Salimos de Cristo, no de ellos, no de aquella iglesia. Perdón. La iglesia metodista sí, es algo hecho, hermano, es en libros, es parte de la historia. La iglesia presbiteriana, hecho, está en los libros de historia. ¿Sí me está escuchando? Todos ellos que nombramos la semana pasada salieron de la iglesia católica, pero nosotros no. Entonces, bueno, mirando preguntas y respuestas, ellos dicen, los protestantes dicen o hablan de la salvación. Si ellos te preguntan, ¿eres salvo? Di con ánimo, sí, soy salvo. ¿Ah? Ellos saben nuestras palabras y lo que decimos en la ganancia de almas. Sí, di con ánimo, soy salvo. Y dice allá, pero si te preguntan cómo, diles, ahora están diciendo, yo estaba leyendo que hay dos hombres grandes en la fe católica que ya están enseñando que la salvación es por fe. Están usando palabras de nosotros. Están enseñando la misma cosa, hermano, pero están enseñando ya que usando la palabra de nosotros para que la gente lo deje uno. Oh, yo fui salvo por Cristo. ¿O sí? ¿Cómo? ¿Por el bautismo? No. No, perdón, no es por el bautismo. Amén. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ellos y lo que ellos enseñan. De hecho, hermano, bien animado. La hermana Rivera es la encargada ahora de ¿cómo se llama? De la librería. La hermana se enfermó y la hermana está haciendo buen trabajo también como la hermana hizo. Ella me pidió más folletos de Chick. Esos folletitos allá, negro y anaranjado, son de un hombre que se llama Chick. Es su apellido, en serio. Chick en inglés es un pollito, ¿verdad? Es su nombre de verdad, su apellido. Bueno, él es muy famoso
o muy conocido, si quiere decir, entre los bautistas independientes fundamentales. Yo no sé si es bautista, la verdad no sé, tal vez. Pero él escribe folletos así como caricaturas. Porque aquí en este país, en un tiempo, muchos de los jóvenes estaban leyendo las revistas de, ¿cómo se llaman? ¿Cómicos? ¿Así se llaman? ¿Cómics? De Spider-Man, de Batman, de todo esto, ¿verdad? Y él dijo, bueno, voy a escribir algo que para la gente que le gusta eso. Yo no soy una persona así, no me gusta Batman, Spider-Man. Todo eso, yo no quiero superhéroe, Jesucristo es mi héroe. Amén. Yo no necesito todo eso. Pero bueno, entonces, el asunto es que ordené a 2 o 3 diferentes folletos hablando del catolicismo. ¿De qué enseñan? ¿De qué creen? ¿De qué practican? Dos de Halloween, porque nosotros como cristianos no practicamos el Halloween. Amén. Y luego, no sé, hay como 15 o 20 diferentes, pero no compré muchos. Solamente 3 o 4 o 5 diferentes para poner allá en el folletero. Yo quiero animarme a leer los folletos. ¿Ok? Vamos a terminar. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras. Amén. Vamos a Efesios. Vamos a terminarnos. El tiempo se me acabó, perdón. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Y el otro punto a donde yo iba es que ellos dicen allá, pregunta y respuesta, la salvación en la iglesia católica es por obras. ¿Sabe lo que dicen allá en el sitio web que yo vi? Sí. No. No. Dicen, los protestantes dicen que sí, pero la verdad es que no. Yo digo, no. Tienes que guardar todo esto y hacer todo esto. ¿No es obras, hombre? ¿Ah? No es obras. Es por obras. En su iglesia. Efesios 2, 8 y 9 dice, hermano, dice que por gracia sois ¿qué? Gracias el favor de Dios que no merecemos. Es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, hermano, como dice Romanos 19, 10, 10, 13. Dice, y esto no es de quién. La salvación no es de nosotros. Dice, para que nadie se gloríe. Y usted no puede decir, mira, yo di 20,000 en diezmos, yo voy al cielo. Lo siento mucho. No. 10, porque somos, dice 9, no porque. Por obras. No por obras. Para que nadie se gloríe. Perdón, yo creo que me equivoqué. Dice, y esto de vosotros pues es don de Dios. ¿Cuál es? Un regalo. Es un regalo de Dios. Nadie puede, hermano, ir al cielo por su cuenta. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Es todo. Eso es todo, hermano. Entonces, yo creo que la semana que viene vamos a ver la aseguranza de la salvación, si ellos creen que pueden perder la salvación, acerca del bautismo de ellos, qué tipo de bautismo. Y quiero ver la doctrina de María, ¿verdad? Porque esa es una cosa rara. Y es uno de los folletos va a hablar de la adoración de María y tal vez de dónde viene. ¿Ok? Vamos a orar para terminar, ojos cerrados, ojos inclinados. Si tiene una pregunta después, podemos hablar. Es todo eso, hermano, se encuentra por internet. Usted busca un sitio web de los católicos, ahí está todo. No es nada nuevo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos ha dado. Bendiga, Señor, este tiempo que tenemos o que hemos tenido para estudiar su palabra. Qué triste que hay iglesias que enseñan falsas doctrinas, que da a gente una falsa aseguranza de la salvación. Personas que piensen que si son buenos, que hacen todo esto, van a ir al cielo. Qué triste, Señor, será el día que lleguen delante de ti en el día de juicio, el gran trono blanco, y que serán lanzados al lago de fuego. Ayúdanos, Señor, a reforzarnos